Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Martes 8 de agosto. Hermanos, un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Ahora ya en el día martes, y quiero, antes de leer el Evangelio, agradecer a todas las personas que pues se solidarizaron conmigo, ¿verdad?, ante mi problema de garganta. Gracias a Dios no era gripe, ¿verdad? Simplemente pues he tenido un fin de semana bien pesado. Tuvimos un retiro viernes y sábado, y el día domingo pues las actividades normales. Entonces obviamente, hermanos, la garganta se resiente, ¿verdad?, de tanto predicar, de tanto cantar, de tanto pues hablar. Entonces ese era el problema, y gracias a Dios ya con un día de descanso pues ya creo que ya vamos mejor. Ya mañana pues retomamos otra vez las actividades y volvemos a predicar un montón. Pero bueno, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo capítulo 14, versículos del 22 al 36. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo ahí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, yo soy». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse. Y luego le gritó: «Señor, sálvame». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó, y los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del capítulo 14 de San Mateo, ¿verdad? Hemos visto cómo el Señor Jesús el día de ayer alimentó a una multitud de personas, solamente hombres, nos dice el texto que eran 5,000, y obviamente sin contar mujeres y niños. Pero era una multitud a la cual el Señor le alimentó con 5 panes y 2 pescados. Eso provocó que el pueblo pues lo identificara, ¿verdad? Que el pueblo pues comenzase a sentirse muy bien con él. Eso es vital para poder entender el texto de hoy, porque vea que hoy continúa la narración sobre ese contexto muy bonito. Ahora, puedo recordarle que el capítulo 14 de San Mateo es parte de una sección que inicia en el capítulo 11 y que llega hasta el capítulo 16. A esta sección Mateo le llama ¿Quién es Jesús? Y es importante porque esta sección inicia con la pregunta de los apóstoles. Cuando Jesús, al calmar la tempestad, cuando iban en la barca
y ellos lo despiertan para que les ayude. Es ahí donde el Señor se despierta, obviamente le ordena al viento y al mar que se calmen, pero es ahí donde surge en los discípulos una pregunta. Y la pregunta fue: ¿quién es este que hasta el viento y el mar obedecen? Esta sección va a terminar en el capítulo 16, donde va a ser el Señor Jesús que les va a preguntar: ¿quién soy yo para ustedes? Ahora, este texto que hoy hemos leído es uno de los textos que busca dar respuesta a esa pregunta que los apóstoles tenían. Ahora, notemos cómo dice la palabra que inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. O sea, el Señor hasta los obligó. El Evangelio de Juan es bien interesante porque nos va a dar detalles que nos van a ayudar para poder entender este texto. Y nos dice Juan que los obligó a que se subieran a la barca y que comenzaran a remar hacia el otro lado del lago, mientras él despedía a la gente. Ahora, usualmente eran los discípulos quienes despedían a la gente. Hoy el Señor Jesús lo hace a la inversa, y es Él el que va a despedir a la gente. Pero aquí surge en nosotros una pregunta: ¿por qué razón el Señor obliga a sus apóstoles a que suban a una barca y se adelanten? O sea, al final Él se separa de ellos. Y el Evangelio de Mateo, insisto, no nos da muchos detalles, pero el Evangelio de Juan sí nos los da. Y es interesante porque Juan dice que la gente, al ver cómo Jesús les había dado de comer, comenzaron a querer tomar a Jesús para llevárselo y coronarlo como su rey. Pero lo más delicado es que los apóstoles estaban de acuerdo. O sea, ellos estaban de acuerdo con la gente en coronar a Jesús como su rey. Entonces, para quitar a los apóstoles de en medio, y obviamente para que no siguieran con aquella situación, es ahí donde el Señor obligó a sus discípulos, a los apóstoles, para que se suban a la barca y se alejen de ese lugar. Luego el Señor entonces va a despedir a la gente. Pero vea, ese relato había sido un momento de gran tentación para Jesús, porque recuerde que el Señor es rey y el pueblo lo quería coronar como rey, aunque claro, nosotros sabemos perfectamente que no es ese reinado por el que Jesús venía. Obviamente es por el reino de Dios. Claro, la gente no lo entendía y por esa razón es que lo querían coronar como su rey. Pero hoy entonces el Señor se separa de los apóstoles y es ahí donde Él va a dedicarse, va a despedir a la gente y luego va a subir a un monte para orar. O sea, vemos como aquel momento había sido duro, ¿verdad? Había sido bien tenso porque la gente se lo quería llevar para coronarlo como su rey, pero no era así la cosa. Esa no era la forma como Jesús va a gobernar. Entonces el Señor decide ir a orar al monte. Ahora, esto nos habla del valor de la oración que tenía para el Señor. Y obviamente cómo Jesús dedicaba espacios grandes, noches completas para orar al Padre. Pero esto el Señor lo hacía porque Él sabía el poder de la oración. Y hermanos, esta es una enseñanza para nosotros,
porque debemos de comprender en verdad que el poder del cristiano, como dice una alabanza, está en la oración. O sea, el Señor nos ha dejado herramientas poderosas, y una de las herramientas es la oración. En la medida que nosotros oramos con Dios, en la medida que nosotros tenemos el hábito de la oración, es ahí donde vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando, es ahí donde vamos a ir entendiendo los propósitos de Dios. Ahora, el Señor dedicaba noches completas para orar, ¿verdad? Pues veamos que dice que inició al anochecer, pero nos va a decir que a la madrugada dejó de orar. Y aunque no hay un tiempo específico, fíjese, de cuánto debe durar la oración, sabemos que Jesús hacía oraciones largas. Ahora, mientras el Señor oraba, la barca iba ya muy lejos de la costa. Y a la madrugada, dice el texto, Jesús baja del monte. Pero ahí, hermanos, hay un detalle bien interesante. El Evangelio de San Juan nos lo vuelve a decir. Y creo que es interesante. Mire, nosotros tenemos 4 evangelios en el Nuevo Testamento. El propósito, hermanos, de los 4 es porque, como he dicho en otras ocasiones, los evangelios no son la biografía de Jesús. Los evangelios son el comentario, por decirlo así, o el análisis de diversos autores sobre la vida de Jesús. O sea, hay una visión diferente entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y por esa razón es que algunos acontecimientos en algunos evangelios no aparecen, o en otros aparecen con más detalles, porque, insisto, no son la biografía. Ahora, hoy, cuando leemos esta porción en el Evangelio de San Juan, nos da un dato bien bonito que me gusta cuando lo leo, y es que nos dice que cuando Jesús estaba orando, él sabía que sus discípulos estaban en tempestad. Nos dice Juan que Jesús bajó del monte, llegó a la playa, pero no había otra barca para ir hacia donde los discípulos estaban. Pero como no había otra barca y los discípulos estaban en peligro, el Señor comienza a caminar sobre el agua para poder llegar y auxiliarlos a ellos. Pero oiga, esta acción del Señor de caminar sobre las aguas demostraba que Él tiene el poder de todos los elementos de la naturaleza. Pero aquí es donde viene el dato interesante. Jesús los ha enviado a ellos. Ellos nomás van en obediencia. Pero mientras van haciendo obediencia a lo que Jesús les ha dicho, se encuentran con una tempestad. Esa tempestad obviamente los está agobiando en medio del lago. El Señor sabe que Él tiene que ir a auxiliarlos, pero no hay barca. Y entonces, si no hay barca, ¿qué va a hacer? Bueno, para el Señor no hay obstáculos. Comenzó a caminar sobre el agua. Ahora, habrán personas que van a decir, no, pero mire, eso es imposible, porque un cuerpo sólido no puede flotar sobre el agua, etcétera, etcétera. Y tendrá toda la razón, pero olvidan que verdaderamente el Señor Jesús tiene el poder sobre todos los elementos de la naturaleza. Pues ¿quién puede caminar sobre el agua sino solo Jesucristo? Ahora, eso implica, hermanos, que cuando el Señor a nosotros nos encomienda una obra, y si nosotros la obedecemos, y en esa obediencia nos encontramos con problemas, el Señor va a hacer hasta lo imposible para salvar nuestra vida. Oiga, qué hermoso. Porque el Señor sabía que los discípulos estaban ahí
obviamente por obediencia. Él los obligó a que se subieran a la barca. Pero ahora, en esa obediencia, ellos van a encontrarse con una tempestad. Obviamente era labor del Señor Jesús salvarlos de la tempestad. Eso sucede con nuestras vidas. Hermano, cuando usted está caminando en obediencia con Dios, probablemente haciendo la obra que exactamente Dios le ha pedido, vamos a tener problemas. Cuando estamos caminando en obediencia, habrán dificultades, habrán problemas, pero si el Señor nos ha mandado, Él nos va a cuidar, Él nos va a respaldar, eso no lo dude. Por eso creo que es importante el que nosotros caminemos en obediencia al Señor. El que en todo momento, todo lo que hagamos, lo hagamos porque el Señor nos lo da, nos lo impide, nos lo ordena, para que todo lo que hagamos sea obviamente respaldado por el Señor. Ahora, vea entonces, el Señor va caminando sobre las aguas, y cuando ya se va acercando a ellos, dice que ellos se asustaron, pensando que era un fantasma. Y quien no, ¿verdad? Si era la madrugada, y solo veían el bulto. Pero ahí es donde el Señor les va a decir: tranquilícense, no teman, yo soy. Vea que cuando el Señor dice yo soy, está utilizando esa frase con la cual Dios se identificó ante Moisés allá al pie del monte en el desierto. Cuando Moisés le dijo ¿cuál es tu nombre?, Dios le dijo yo soy, es mi nombre. Jesús utilizó varias veces esa frase. En el Evangelio de Juan aparece 7 ocasiones cuando el Señor dijo yo soy. Hoy les dice tranquilícense, yo soy. Y esto creo que nos debe a nosotros de enseñar también que ante cualquier tempestad debemos de tener tranquilidad, porque el gran yo soy está con nosotros. Ahora, Pedrito, ¿verdad? El apóstol Pedro viene y le dice: bueno, Señor, si tú eres, permíteme que yo vaya a ti. Y el Señor le dice: ok, ven. Y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero como tuvo miedo, dice la palabra, comenzó a hundirse. Y fue ahí donde el Señor le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y esto es lo que a nosotros también nos da enseñanza hoy en día. La fe, hermanos, debe de ser un elemento importantísimo en nuestra comunión con Dios, para que de esa manera podamos nosotros ver las maravillas que el Señor está haciendo, que el Señor ha hecho y que el Señor hará en nuestras vidas. Para poder verla, yo debo de ser una persona de fe. Es ahí donde el Señor le va a decir: ¿por qué dudaste? Y eso es claro, porque la duda es lo contrario de la fe. O sea, la fe es confianza, la duda es desconfianza. Entonces, yo quiero terminar invitándole a usted para que no seamos personas dudosas, o para que no haya duda en nuestras vidas. Porque hay personas que podrán decir: bueno, pero ¿es Dios o no es Dios? ¿Esto es de Dios o no es de Dios? ¿Dios puede o no puede? O sea, comienzan a dudar de Dios. Y por supuesto, esa duda no ayuda en nada. Por eso, en este hermoso día yo le animo para que crezcamos en la fe, para que le creamos a Dios y podamos así recibir esas bendiciones que el Señor quiere darnos ya, aquí y ahora. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos,
¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra